Seguimos aquí a Mano Limpia hablando del tema de Venezuela, de las elecciones. Las próximas elecciones debe la oposición, la resistencia, la disidencia, como quiera ponerlo, participar de las mismas o no debe participar, debe abstenerse o no debe haber elecciones. Ahí hay varias opciones. Gustavo Azócar me acompaña desde Venezuela, José Hernández lo tengo aquí conmigo en el estudio y Ana Mercedes Díaz, exdirectora del Consejo Nacional Electoral Venezolano, iba a contestar. Y en ese momento tuvimos que ir a la pausa. Ok, fíjate, hace tiempo, hace muchísimos años, el pueblo venezolano le dio una espalda al régimen de Chávez. Lo que pasa es que se pretende que ese rechazo se traduzca en votos, pero se traduzca en votos con un organismo que pertenece al régimen. Ahorita cuando Azócar decía que se habían ganado 60 y tantos diputados ahorita, yo le recuerdo que en el año 2008 le entregaron a la oposición 6 gobernaciones muy importantes, pero eso fue porque en el año 2009 nos iban a hacer la reelección indefinida. Entonces, ¿por qué la oposición no habló de fraude? Porque ganamos unas gobernaciones. Tontos, útiles. En el año 2009 venía la reelección indefinida, que era inconstitucional, que ya había derrotado la oposición unida en un referéndum. Perdóname, porque ese es otro tema del que también podemos hablar. Entonces, el problema es que la gente no acaba de entender que como buen disfraz, tú ganas, pierdes, que ganamos alcaldía. La ley de las comunas estaba lista, está lista. En el momento que el régimen quiera acabar con las alcaldías que tenga la oposición, ¿para qué necesita las elecciones? Para legitimarse, para que la gente reconozca a Nicolás Maduro como presidente, para que la gente en el exterior hable de Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela. El día que la oposición y la resistencia se pongan de acuerdo en que estamos en un régimen dictatorial, que no tenemos separación de poderes, que el presidente es usurpador, en ese momento cambiarán las cosas. Yo no estoy diciendo que no tengas razón en esas cosas. Lo que estoy diciendo es que tú no puedes excluir el proceso electoral de eso, por una razón sencilla. Ninguna organización, ninguna situación en una sociedad unifica más que un voto. Ninguna. Y el problema, uno de los graves problemas del país, quizá el más grave, es que tenemos una división perversísima, grandísima, que es la gran labor histórica de Hugo Chávez. Eso perfecto, eso es buenísimo. ¿Sabes por qué? La única manera de revertirlo es a través del voto y la participación política de la gente. Óyeme, infeliz declaración de Teodoro Pekov. El fraude electoral es una leyenda urbana. Desde el año 2004, desde el año 2004. El problema no es que sea una leyenda urbana, el problema es que la única manera de desvirtuar el fraude es con una participación masiva. No, la única manera es diciendo, señores, aquí hay unas captahuellas que intimidan, aquí hay unas máquinas bidireccionales que llevan y traen votos, aquí hay un grep inflado, aquí hay, te voy a decir una cosa, Guillermo, 540 centros de votación. Que ni Mandrake el mago es testigo de mesa ahí. Hay una carta que se le mandó a Enrique Capriles en el 2012 con fotos de los centros de votación. Se les explicaba dónde estaban ubicados. Están en Apure, en Barinas, en sitios... 540 votos no representan ni el 15%. 540 centros de votación representan... Pero los centros son de una mesa o dos. No, óyeme. No representan ni el 15% del padrón electoral. Esos 540 centros de votación representan 500.000 de votos porque Medio millón de votos no es menos del 10%, del 5%. ¿Por cuánto dicen ustedes que le ganó Nicolás? 231 votos. 200 y tanto no es menos que 500.000, o es que yo no sé sumar y restar. Pero el problema es, o sea, hay 500.000 votos que se manejan que nadie entra ahí. La única manera que tú consigues una participación masiva es llamando a todo el mundo a votar. La única manera de conseguir una participación masiva es que realmente haya un proceso electoral confiable, transparente y auténtico, y la única público, manera no de manejado lograr por eso Tinsa es y por Lucena. la participación de todo el pueblo venezolano no manejado antes, por Tinsa durante y después del proceso electoral. No manejado por Tinsa y Lucena o sin Tinsa y Lucena. Es por la participación del pueblo venezolano, parado en la mesa, fajado arreglando los votos, con los 540 centros y todo. Esa es la parte del problema, que uno tiene que hacer eso. Fíjate, y en esta oportunidad que tú tienes 20%, de solo el 20% de popularidad, ahora no vamos a votar si hay elecciones, que no sabemos si hay elecciones de paso.
Perdóname, las va a ver porque eso es lo que legitima al régimen. Es que no acabamos Ese de régimen no entender. necesita ningún tipo Las de legitimación. las No necesita las para el necesita. reconocimiento No internacional. las necesita. Voy de nuevo a Venezuela. Gustavo Azócar, que está de nuevo escuchando pues este debate. Hay una pregunta que quiero hacerte, Gustavo. Yo había conversado en un programa anterior con Ana Mercedes sobre el tema y ella me dio su punto de vista, el mismo que está dando aquí en el estudio. Después de eso hice diversas entrevistas. Estuvo conmigo el alcalde Escarano, estuvo el comisario Luquese, Salvatore Luquese, habían salido los dos de la cárcel de Ramo Verde y estuvieron ahí sentados donde está Ana en este momento en distintos programas. Yo les hice a los dos la pregunta y me llamó la atención lo siguiente. Ellos los dos dicen que sí, que hay que participar y que hay que ser parte de la votación. Ahora, cuando yo les preguntaba, nunca mencionó el nombre de Ana Mercedes, pero la tenía ella en mente, que fue la que en un principio me habla de ese no. Ellos me dicen, esos venezolanos que dicen no son venezolanos que no están en el país, no están en Venezuela, son de aquí, de Miami. ¿Hay una diferencia de cómo piensa el venezolano de allá al de aquí? Mira, evidentemente pareciera, por lo menos en algunos venezolanos que viven en Miami, tener diferencias con venezolanos que vivimos acá en Venezuela, por ejemplo. Y quizás el caso de Ana Mercedes es uno de esos tantos casos de venezolanos que viven en Miami que piensan que no debemos participar en estas elecciones. Pero la misma Ana Mercedes se respondía hace un momento cuando ella decía que las elecciones parlamentarias van este año. Ese proceso electoral se va a hacer este año. Se hará en septiembre, a lo mejor en octubre, o en noviembre, o en diciembre, pero se van a realizar este año las elecciones parlamentarias y el Consejo Nacional Electoral va a tener... Vamos a terminar que Gustavo termine su idea. Por favor, Gustavo, adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, si no participamos, como lo plantea Ana Mercedes, esperando que Tibisay Lucena se vaya o esperando que lleguen los marines norteamericanos y nos salven de esta crisis que tenemos acá en Venezuela, si no participamos en esas elecciones, le vamos a entregar por segunda ocasión la totalidad de la Asamblea Nacional a Nicolás Maduro para que haga lo que le dé la gana y termine de acabar con lo poquito que queda de Venezuela. Ahora, si participamos, como yo creo que hay que participar, y como Escarano, Luchese y muchos políticos desean que participemos, podemos tener la oportunidad, y los números lo dicen, de ganar la mayoría de la Asamblea Nacional. Lo que no podemos es perder tiempo en pajaritos preñados, en golpes de Estado, en magnicidio y en salidas fuera de la Constitución, que está demostrado que no tienen ningún asidero y ningún respaldo dentro de la población venezolana, y concentrar todos nuestros esfuerzos para ir a esas elecciones unidos con una plataforma unitaria a ganar esa Asamblea Nacional, a conquistar el 72% de los venezolanos que no quiere a Nicolás Maduro y que sabe que el país está a borde del precipicio por culpa de Nicolás Maduro. Con ese 72% no hay captahuellas que valga, no hay Lucena que valga, y las fuerzas democráticas pueden ganar la mayoría de la Asamblea Nacional y desde ahí iniciar el proceso de recuperación de la democracia venezolana. Termino acá, Gustavo, en el estudio. Un minuto para cada uno. José, adelante. Yo creo que hay que participar. Creo que hay que lograr por lo menos 83 diputados, que es la mayoría simple. Hay que lograr la mayoría más grande posible, quizá más. Yo invito a la doctora Díaz a un debate popular en cualquier sitio que pudiera estar organizando la gente de BEPEX para que discutamos nosotros sobre esta situación. Yo creo en la participación, en todo tipo de participación, y creo que la gente tiene que hacer esa participación. Si nosotros tenemos la oportunidad de demostrar que
que el 72% de los venezolanos rechaza este gobierno y que ese 72% de los venezolanos se puede unificar dentro de un proceso donde todos los venezolanos logremos un cambio necesario, tenemos que hacerlo. Y ese proceso debe ser el proceso electoral. Te tomo, José, la palabra y además nos ponemos aquí como programa a disposición de todos ustedes para que puedan debatir ideas y llegar pues a esa unidad, ¿no?, entre todos los venezolanos. En mi minuto, Sí. yo lo que quiero dejar claro, yo no hablo de abstención, yo no hablo de no participar. No elección. Yo hablo de que no deben haber procesos electorales en Venezuela mientras estos procesos electorales no sean auténticos, libres, confiables, públicos, como son los procesos electorales que se realizan. Pero como te para decía cambiar. José antes, mientras eso ocurre, entonces, ¿qué se hace? Perdóname, la gente en la calle protestando, porque si no vamos a pasar más tiempo. Y la mejor manera con de esto. protestar no es la campaña. No, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué campaña? De que tú Vuelvo y tienes te un país que repito, puede cambiar. Vuelvo y te repito, mi amor, todos los votos, todo lo tiene controlado el régimen, por Dios. No, hombre, eso es parte de la mitología Mira, también. hay una cosa, solamente hay dos políticos que yo me quito el sombrero que dentro de Venezuela hablaron de fraude electoral. Alejandro Peña Esclusa y Osvaldo Álvarez Paz. Los dos estuvieron presos y los dos están callados ahorita. De resto, el político que dentro de Venezuela hable de fraude electoral y hable de la imposibilidad de ir a elecciones en esas circunstancias, va preso. Esa es la razón por la que los políticos dentro de Venezuela no hablan de fraude electoral y hablan de este tipo de Gracias, procedimientos Ana, por haber estado enmarañados. aquí en el programa. José, de nuevo, la invitación. vemos en El el programa debate. puede servir, por supuesto, de vehículo, ¿no?, para todas estas discusiones y ver si se llega a un acuerdo. Gustavo Zócar, un saludo, un abrazo en la distancia. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias, Gustavo. Vamos a la pausa y al regreso